Muy buenas noches. Como siempre aquí estamos en esta cita en donde uno aspira a poder encontrarse con ustedes y intercambiar un par de minutos, ¿no es verdad? Todo lo que ha pasado en esta semana y sobre todo pues tener la oportunidad de leer con ustedes la columna. Esta es la columna que escribí yo hoy mientras están apareciendo aquí, empiezan a aparecer. Se llama La marioneta banal y es esta. En la revista Semana aparece La marioneta banal y la columna se la dedico a un personaje que hoy no está, es prófugo de la justicia, no es eh, Uribito Andrés Felipe Arias, es Jesús Santrich, quien debería haber estado esta semana ante, o por lo menos haber asistido ante la Corte Suprema de Justicia, no lo hizo. Con lo cual queda claro que no quiere atender sus compromisos que pactó y que de alguna manera fue el garante cuando firmó la paz. Santrich, al no aparecer ante la Corte Suprema de Justicia, le dijo al país, ¿sabe qué? No me importa no cumplir con mis compromisos, me voy, le doy una patada a todo, le doy una patada a las víctimas, le doy una patada al compromiso que yo hice personalmente, pero también le doy una patada a mis excompañeros de lucha que hoy están creyéndole a la paz y que se quedaron aquí trabajando, desafiando todos los problemas, porque problemas hay, pero se quedaron aquí cumpliendo. Bueno, este señor no se quedó, no cumplió, se fue, y por eso le dediqué la columna, porque se lo merece. Esté donde esté, esta es una columna que espero que la lea este señor Jesús Santrich, con quien yo siempre tuve problemas desde que lo conocí por primera vez en La Habana. Sin embargo, quiero decir que siempre fui una de las colombianas que más apoyó para que él tuviera la posibilidad de tener un juicio como cualquier colombiano, independientemente de lo que yo pensaba de ese señor, porque me parece que la justicia está para eso, no para solamente utilizarla en contra de las personas que uno no quiere, sino para todos. ¿Sí? Muy bien, la marioneta banal. La columna dice así: la vanidad del mal es un concepto acuñado por Hannah Arendt en su famoso libro Eichmann en Jerusalén, en el que destripa la condición humana de este criminal nazi, luego de que se llevó a cabo su juicio en Israel. Ella asistió a Hannah Arendt como corresponsal de New Yorker. Después de esa serie de sesiones en la que ella fue protagonista porque lo vio, publicó este libro y acuñó esta frase, este concepto, que realmente es un concepto. Para Arendt, o por lo menos Arendt en ese momento llegó a la conclusión de que Eichmann no era un genio del mal ni un psicópata, ¿sí?, sino un hombre normal. ¿Acaso un burócrata ambicioso que se sometió al sistema imperante porque creía en sus bondades y terminó cometiendo atrocidades debido a que perdió la capacidad de pensar? No era estupidez, sino una curiosa y auténtica incapacidad para pensar, son comillas, escribe la filósofa judía sobre esa personalidad de Eichmann, sobre la que ella elaboró este concepto de la banalidad del mal. ¿Por qué traigo a colación este concepto de banalidad del mal? Porque el caso de Jesús Santrich, hoy prófugo de la justicia, tiene mucho que ver con ese concepto de banalidad del mal que acuñó Hannah Arendt, ¿sí? Hannah Arendt decía una cosa, que lo que más le impresionaba de Eichmann era que relató todos sus crímenes sin ningún sentimiento de culpa. Simplemente ella veía que no tenía conciencia y que lo había hecho porque era un operario de esa máquina, ¿sí?, en que se había convertido el nazismo. Pues bien, yo desde que conocí a Santrich en La Habana me impresionó su incapacidad por tener una conciencia moral sobre sus acciones, algo que sí les vi a varios de los comandantes guerrilleros que hoy
le están apostando a la paz. A mí me sorprendió, pero pensé que era una cosa que no era importante, aunque para mí siempre ha sido importante en este tema de la condición humana, ¿no es verdad? En el que no hay buenos ni malos, sino establecer si uno realmente es consciente de los, digamos, si uno tiene una condición moral interna, si uno tiene una ética interna. Él no tenía mando, pero también, como Eichmann, digámoslo así, era un ambicioso burócrata de la guerrilla. Ustedes saben que él no combatió mucho y que sobresalía más por su obediencia a los dogmas en los que había sido educado y por su incapacidad para moverse hacia otras esferas en las que tuviera que usar su conciencia. Tenía ínfulas de hombre culto. Sin embargo, carecía de cualquier sentimiento de culpa. Una combinación que en realidad lo que demostraba, en palabras de Arendt, era precisamente una verdadera y auténtica incapacidad para pensar. Siempre creí que su cercanía con Iván Márquez había sido uno de los peores obstáculos en el proceso de paz de La Habana. Y una de las razones, además, para que el acuerdo se hubiera demorado más de la cuenta. A los dos los unía una relación orgánica, en la que Santrich era la marioneta banal de los dogmas inamovibles de Iván Márquez, o por lo menos que Iván Márquez pretendía imponer en la mesa de negociación. La división de las FARC fue clara entre sus tropas desde el inicio. De un lado estaban los comandantes que sí querían firmar el acuerdo, que eran Catatumbo, Lozada, Timochenko, Alape, ¿sí? Y del otro, siempre, Iván Márquez y su secretario, su amanuense, Jesús Santrich, tratando de ponerles palos en la rueda. Cuando Santrich fue capturado en la operación de entrapamiento hecha por la DEA y pedido en extradición por narcotráfico, pues muchos salimos a abogar porque tuviera un juicio justo. Pese a que varios sabíamos que Santrich había llegado a esta paz a regañadientes, que no creía en ella. Para ser sincera, no me cuadraba que un hombre tan radical y tan irreflexivo, ¿sí?, pudiera ser narcotraficante. Pero fui cambiando de opinión cuando se filtró uno de los videos de la DEA, en el que se notaba a leguas que algo se traía entre manos. Personalmente, tuve la oportunidad de preguntarle a Santrich por ese video que lo dejaba tan mal parado, sin parpadear, en mi cara, ¿sí? Lo acabó con la tesis de que había sido convenientemente editado para que él apareciera como sospechoso, ¿sí? Y con esa misma vehemencia fue la que nos aseguró también a los periodistas que lo entrevistamos que iba a cumplir sus compromisos con la paz, que iba a cumplir sus compromisos ante la justicia y que no se iba a fugar. Óyeme, eso lo dijo en un programa de Semana en Vivo, pero porque se lo pregunté 5 o 10 y me respondió lo mismo, que él no se iba a fugar. Hoy, su cobarde huida, ¿sí?, porque no tiene otra, digamos, otro nombre para calificar su huida, todo lo que se diga de Santrich y también de Iván Márquez puede ser posible. La banalidad del mal, óiganme bien, no se refleja solo en la incapacidad de salir de ese engranaje en el que siempre se ha sobrevivido por el prurito de querer ser mejor o querer subir más, como le pasaba a Eichmann, ¿sí?, que quería subir en el nazismo y decidió ser el operario, el obediente para hacer las cosas a ver si desde arriba le daban mejores puestos, ¿sí? La banalidad del mal también se refleja en la inconsciencia con que se justifica lo injustificable. Santrich le mintió al país, a la justicia, a las víctimas, pero también sabe que traicionó a los excombatientes, a sus compañeros, o por lo menos excompañeros de lucha, y lo hizo sin ningún, oiganme esto, sin ningún remordimiento, ni sentimiento de culpa.
Hoy ha vuelto a refugiarse en el seno de Iván Márquez para reasumir su papel de marioneta banal, movida por hilos desde arriba. Santrich demostró que es ser un cobarde, incapaz de cambiar sus preceptos y de aceptar sus errores, incluso sus crímenes. Es que es más fácil quedarse engranado en la guerra que empezar a pensar y a reflexionar para salir de ese engranaje y atreverse a romper los paradigmas. No pudo estar a la altura, o no estuvo ni está a la altura de la mayoría de los excombatientes que le siguen apostando a la paz a pesar de los problemas. Él, a diferencia de ellos, nunca pudo recuperar o por lo menos restablecer o atreverse a pensar más allá de lo que siempre había pensado y terminó, por eso, convertido en un penele, en una marioneta banal. La lección de esta saga protagonizada por Santrich nos enseña algo que parece obvio, que el antídoto para contrarrestar la banalidad del mal está en la capacidad de una sociedad para pensar, para reflexionar y para preguntarse por las consecuencias morales de las acciones de las personas que viven en ella y por los efectos que estas acciones tienen en los demás. Quienes son incapaces de hacerse esas preguntas y responderlas son tan cobardes como Iván Márquez y Jesús Santrich. El primero ya se quitó la careta, Iván Márquez, y desde su zona de confort, aparentemente en Caracas, ha dicho que fue un error la entrega de armas. Y casi que amenaza a Carlos Antonio Lozada porque fue el que orquestó precisamente el fin del conflicto y la entrega de armas. Pero Carlos Antonio Lozada le está contestando, ¿sabe qué? Yo sigo acá, usted allá y yo sigo acá porque creo en la paz. Eso es ser valiente. Pregunto, ¿podrán revivir las FARC desde Venezuela, donde hay un régimen corrupto y antidemocrático que los necesita para que lo defienda? No sé, no lo creo. Tampoco puedo decir ni asegurar lo contrario, pero aparentemente o así a ojo de buen cubero es muy difícil. No obstante, nos sobra recordar esto. Nos sobra recordar lo que nos hizo revelar Hannah Arendt, pues que los mayores horrores pueden ser causados por personas superficiales, mediocres como Santrich, y en nombre de razones estúpidas. En eso consiste precisamente la banalidad del mal. Hasta aquí mi columna dedicada a Jesús Santrich, esté donde esté. Tengo una coda a raíz de la llegada al país de Andrés Felipe Arias, quien fue finalmente extraditado de Estados Unidos. Un hombre que ha sido prófugo de la justicia y que está condenado, no solamente por la Fiscalía, sino por la Procuraduría. Pregunto, ¿será cierto lo que dice Louberto Martorelli, expresidente de Odebrecht en Colombia, en una de sus declaraciones ante la Fiscalía brasileña, en la que afirma que la multinacional de ese país le habría pagado a Uribito un sueldo por varios meses luego de que salió del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Agricultura y se lanzó a su corta y fugaz campaña o precampaña presidencial? ¿Era un candidato financiado por Odebrecht, Uribito? ¿Será que nos podrán decir algo la Fiscalía si es que investiga o el mismo Uribito? Aquí los dejo. Muchísimas gracias por estar siempre atentos a todos los que me están viendo.